El día de hoy vamos a comenzar con el tema número 9 referente a la herencia en el hombre. Y vamos a comenzar por definir qué es el cariotipo. El cariotipo se denomina así al conjunto de cromosomas y sus características referentes a la forma, tamaño, disposición y número en una célula típica de la especie. El cariotipo se puede representar esquemáticamente. Esta representación recibe el nombre de cariograma o ideograma, que es lo que ustedes están observando. Consiste en el despliegue u ordenamiento de los cromosomas por pares idénticos de acuerdo con sus características morfológicas. De esta manera se obtiene una clasificación de los cromosomas humanos en 7 grupos representados en la figura. En cuanto a la herencia en la especie humana, podemos decir que en el hombre la herencia biológica se refiere tanto a los caracteres normales como tanto específicos como raciales y familiares, y los caracteres anormales o anomalías. En lo que se refiere a los caracteres normales, la observación revela que se heredan de acuerdo con las leyes de Mendel. Del mismo modo, se ha podido comprobar, aplicando los métodos estadísticos a los resultados de la observación, que la transmisión de anomalías también es de acuerdo con las leyes mendelianas. Se han observado que algunas anomalías tienen carácter dominante y otras son recesivas. Por ejemplo, el albinismo o falta de pigmentos en la piel, cabello, etc., se comporta como recesivo. Un individuo homocigoto normal cruzado con un albino produce hijos normales, pero heterocigotos. Si se cruzan 2 de estos heterocigotos, producen hijos normales y albinos en la proporción 3:1. De los 3 normales, uno es normal puro, es decir, homocigoto dominante, y 2 son heterocigotos. El albino es homocigoto recesivo. Los descendientes de parejas albinas son albinos. La polidactilia o presencia de dedos supernumerarios se comporta como carácter dominante, de manera que el individuo que no la presenta no la transmite a sus descendientes. La capacidad de enrollar la lengua longitudinalmente en forma de canal o tubo depende de un gen dominante simple. Prueba enrollar tu lengua. Lo puedes hacer, lo pueden hacer tus padres. Si tú no puedes enrollar la lengua, quiere decir que ninguno de tus padres lo pueden hacer. Esto puede parecer un tipo de característica muy trivial, pero con frecuencia diferencias muy pequeñas como esta pueden tener considerable importancia a lo largo de la evolución. Existen numerosas enfermedades congénitas que son el resultado de la combinación de 2 genes recesivos. Una de ellas es la anemia falciforme, corriente en los trópicos donde vivimos. En las personas homocigóticas, para el gen falciforme, una gran proporción de los glóbulos rojos toman la forma de una hoz y entonces se traban en los pequeños capilares, dando lugar a la formación de coágulos sanguíneos que privan a los órganos vitales de un correcto suministro de sangre. Esto produce una enfermedad continua y dolorosa y generalmente la muerte a una edad temprana. Ahora hablaremos sobre las alteraciones del cariotipo humano. Primero vamos a hablar sobre lo que es un síndrome. Un síndrome es el conjunto de síntomas y signos que existen en un cuadro de morbilidad. De cuando en cuando, generalmente por errores en el momento de la meiosis, los cromosomas homólogos no se separan.
En este caso, una de las células sexuales tiene un cromosoma de más y la otra un cromosoma menos. Este fenómeno se denomina no disyunción. La célula con un cromosoma menos no puede dar lugar a un embrión viable, pero la que tiene uno de más puede darlo a veces. El resultado es un individuo con un cromosoma extra en cada una de sus células. La presencia de cromosomas adicionales suele ser causa de varias anomalías. Algunos fetos nacen muertos. Entre los que sobreviven, muchos son deficientes mentales. De hecho, los estudios de anomalía del número de cromosomas en el hombre se llevan a cabo en pacientes de hospitales para enfermos mentales. Estos pacientes presentan a menudo anomalías en el corazón y también en otros órganos. Quizá ustedes hayan escuchado la palabra mongolismo. Y es que el mongolismo se le llama así a los pacientes con síndrome de Down, ya que la característica que tienen el pliegue de sus ojos se asemeja a los individuos de la raza mongoloide. Sin embargo, el mongolismo realmente no es una enfermedad, sino un síndrome, porque es un grupo de anomalías que se encuentran juntas y que en la actualidad se conoce como síndrome de Down, en honor al médico que lo descubrió. Ese síndrome incluye en muchos casos no solo deficiencia mental, sino también un tipo de cuerpo rechoncho y corto, con un cuello grueso, a menudo anomalías en otros, especialmente en el corazón. El síndrome de Down y un cierto número de otros defectos que implican grandes anomalías cromosómicas es más probable que se dé en nacidos de mujeres mayores. Las estadísticas muestran un rápido incremento en el número de casos cuando la edad de la madre supera los 40 años. No se conocen las razones de esto, pero se sospecha que podría estar relacionado con el envejecimiento de las células de la madre. La causa más corriente de la anomalía genética que produce el síndrome de Down es la no disyunción del cromosoma 21. Esto da lugar a un cromosoma 21 extra en las células del niño afectado. El síndrome de Down puede también darse como consecuencia de una anomalía en el cromosoma de uno de los progenitores por haberse producido una translocación, la cual se da cuando un trozo de un cromosoma se rompe y se engancha a otro cromosoma. El paciente con síndrome de Down por translocación suele tener un tercer cromosoma 21 o al menos gran parte de él enganchado a un cromosoma más grande como el 15. Otro síndrome que vamos a estudiar es el síndrome de Klinefelter, que presenta poco desarrollo de los testículos, es exclusivo en varones y tienen azoospermia, desarrollo de las mamas, tendencia a la afeminación. Se ha descubierto que tienen un cromosoma X supernumerario. Por consiguiente, sus cromosomas sexuales son XXY en lugar de XY, que es lo normal, y son estériles. Sin embargo, la ciencia ha avanzado mucho y existe ya tratamientos que pueden aplicarse en estos individuos. Tengo entendido que en España están utilizando un tratamiento con testosterona para aumentar los rasgos masculinos y hasta han hecho operaciones. El síndrome de Turner presenta genitales femeninos infantiles, mamas poco desarrolladas o nada, estatura pequeña. Esto se debe a que carecen de un cromosoma sexual, es decir, en vez de ser XX, son X0. En el caso del síndrome triple X,
son mujeres con 3 cromosomas X. Son hembras con irregularidades menstruales, pocas veces fértiles y presentan retraso mental hasta llegar a idiotismo. En el caso del síndrome duplo Y, es decir, varones que tienen cromosoma X y 2 cromosomas Y, son varones con instintos criminales y agresivos, retrasos y aberraciones sexuales. Entre las anomalías que dependen de un gen dominante, podemos ver la braquidactilia, que son dedos cortos, también la sindactilia, que es fusión de dedos, se fusionan 2 dedos en uno. También está la polidactilia o dedos supernumerarios y la hipertricosis, que son desarrollo de vellos, además de muchas otras como la catarata, el glaucoma, la miopía y la diabetes. Como caracteres que dependen de un gen recesivo, también podemos mencionar el albinismo, la sordomudez hereditaria, luxación congénita de la cadera, calvicie femenina, labio leporino, síndrome de Down y la surdería. Ahora, hablando de la herencia ligada al sexo, podemos decir que el cromosoma Y del hombre lleva menos información genética que el cromosoma X. Los genes para la visión del color, por ejemplo, en el hombre, se transmiten por el cromosoma X, pero no por el cromosoma Y. Entre las anomalías hereditarias ligadas al sexo, tenemos el daltonismo, primeramente, que es la incapacidad para distinguir el verde del rojo. Es producido por un alelo recesivo del gen normal. El daltonismo debe su nombre al físico-químico inglés que lo descubrió John Dalton. Para que un varón sea daltónico, se necesita que reciba de su madre un gen para daltonismo a través del cromosoma X, mientras que una mujer necesita recibir dichos genes tanto del padre como de la madre. Esto explica que la frecuencia de daltonismo en los varones es mucho más elevada que en las mujeres. La hemofilia es una enfermedad ligada al sexo. La sangre no coagula normalmente, por lo que incluso pequeñas heridas tienen el riesgo de provocar una pérdida de sangre que puede resultar mortal. Se conoce solo en los varones, ya que las posibilidades de mujeres hemofílicas no llegan a nacer, pues esta combinación genética es letal. La hemofilia se transmite por un gen recesivo que se encuentra en el cromosoma X. Existen por lo menos 3 clases de hemofilia, 2 de ellas causadas por genes recesivos ligados al sexo y una clase muy rara causada por un gen recesivo autosómico. La reina Victoria fue probablemente la portadora original de la hemofilia, debido a que ninguno de sus antepasados o parientes colaterales estuvo afectado. Concluimos que pudo haber ocurrido una mutación en un cromosoma X de uno de sus padres o en la línea celular a partir de la cual se formaban sus propios óvulos.